Hoy nos sumergimos en un documento, vamos, recién salido del horno. Está fechado justo ayer, 22 de diciembre de 2025. Recientísimo. Es una carta apostólica del Papa León XIV. Y tiene un título que ya de por sí da que pensar. Una fidelidad que genera futuro. Un título que es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Y el momento elegido, claro, no es ninguna casualidad. Para nada. La carta conmemora el 60º aniversario de dos decretos del Concilio Vaticano II, que bueno, para quien no esté tan familiarizado, son la arquitectura sobre la que se ha construido la idea del sacerdocio católico en el último medio siglo. Exacto. Hablamos de Optatam Totius y Presbyterorum Ordinis. Así que la misión que nos planteamos hoy es entender por qué, 60 años después, se siente la necesidad de volver a estos textos. Claro, no es solo un aniversario. Sacerdotes y a toda la Iglesia hoy, ¿qué tensiones o qué desafíos actuales busca responder este documento? Vamos a intentar desgranarlo. Pues mira, antes de saltar al contenido, creo que es vital entender qué son estos dos pilares. Pensemos en Optatam Totius como el plan de estudios, el manual sobre cómo se debe formar a un sacerdote. Desde el seminario. Eso es. Y Presbyterorum Ordinis es el manual de funciones, por así decirlo. Define su ministerio, su vida, su relación con la comunidad una vez que ya está ordenado. Son los cimientos. Entiendo. Y lo que hace esta nueva carta es, en cierto modo, una inspección técnica de esos cimientos para ver si aguantan el peso del edificio en pleno siglo XXI. Una inspección técnica. Me gusta mucho la imagen, porque la carta insiste en que no es una simple celebración de un aniversario de papel. Para nada. Llama a hacer de ellos una memoria viva. O sea, que no es un documento para archivar, sino para usar. Justo a eso se refiere. No es un ejercicio de nostalgia por el concilio. Es más bien un intento de reactivar su energía. El Papa está diciendo, ojo, que la respuesta a muchos de los problemas que tenemos hoy ya estaba sembrada en estos textos, pero que quizás no hemos sabido cultivarla. Exacto. Quizás no hemos sabido cultivarla del todo. Pues empecemos por el concepto que parece ser la semilla de todo esto, la fidelidad. Es una palabra que para mucha gente puede sonar algo rígido, ¿no? Casi a aguantar estoicamente. Sea resistir. ¿Cómo aborda el Papa este concepto para que resulte relevante y sobre todo dinámico en 2025? A ver, aquí está la clave de todo el documento, en mi opinión. El Papa está en la práctica, redefiniendo la fidelidad. Ya no es una virtud pasiva de aguantar contra viento y marea, como una especie de resistencia numantina. Eso es. La convierte en un motor, en una acción de generar futuro. Este cambio de un concepto pasivo a uno activo es la pequeña revolución que le da sentido a todo lo demás. ¿Y cómo la define exactamente? Pues mira, la define como gracia de Dios y camino constante de conversión. Es decir, no es un estado en el que estás, es un proceso, un camino. Un proceso que tiene un punto de partida muy concreto, ¿verdad? El texto vuelve una y otra vez a la idea del encuentro personal. ¿Sí? Y lo hace con una imagen potentísima. Afirma que el origen de todo es la llamada personal de Cristo. Ese ven y sígueme. Pero lo fascinante es cómo propone mantener viva esa llamada. Dice que cada día el sacerdote debe regresar simbólicamente al lago de Galilea, a ese momento crucial en que Jesús, después de la resurrección, le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¡Qué potente! La idea es que la fidelidad no se sostiene en una norma o en una estructura, sino en la renovación diaria de una respuesta de amor a esa pregunta. Es un cambio de eje total. Pasa de ser un contrato a ser una relación. Exactamente. Lo humaniza todo. No se trata de ser fiel a algo, una institución, unas reglas, sino a alguien. Y esa relación, como todas, necesita ser cuidada cada día para no morir. Claro. De ahí que la fidelidad no sea mirar al pasado con fijeza, sino caminar hacia el futuro con una memoria viva de ese amor original. Entiendo. Esa idea de un proceso dinámico y constante me lleva directamente a otro de los grandes temas de la carta, la formación. Si la fidelidad es un camino, la formación es el vehículo. Buena analogía. Y se insiste mucho en que no termina en el seminario. Es una de las herencias más claras de Optatam Totius, pero aquí se le da una urgencia y una dimensión nuevas. La carta habla de una formación continua, permanente, que abarca toda la vida del sacerdote. Pero no solo académica, imagino. No, y eso es lo importante. No se refiere solo a hacer cursos de teología. Describe un dinamismo de renovación en 4 dimensiones: la humana, la espiritual, la intelectual y la pastoral.
Un enfoque integral. Integral, esa es la palabra. Y no es una idea teórica, ¿eh? El Papa menciona un congreso que hubo en el Vaticano en 2024 sobre este tema, con responsables de 80 países. Es una prioridad absoluta. Y esta insistencia en una formación integral se conecta directamente con dos de las crisis más profundas que vive la Iglesia hoy. La primera, inevitablemente, es la de los abusos. Así es, y la carta no la esquiva. Califica la crisis de confianza, de motivo de vergüenza y de llamada a la humildad. Y el vínculo con la formación es directo. Directísimo. Una formación que no es integral, que se centra solo en lo académico o lo espiritual, pero descuida la madurez humana, afectiva y psicológica, es un caldo de cultivo para disfunciones muy graves. Vale, se habla de una formación integral, pero en la práctica, ¿qué es lo que falló para que se produjeran esas situaciones? ¿Fue un déficit en lo humano, en lo afectivo? La carta apunta a cambios concretos en los seminarios más allá de la teoría. A ver, no entra en un manual de procedimientos, pero sí que señala la dirección de forma muy clara. Al insistir en que los seminarios deben ser escuelas de los afectos, está apuntando directamente al corazón del problema. ¿Qué es? Pues una formación que durante mucho tiempo reprimió o ignoró la dimensión afectivo-sexual, en lugar de integrarla de forma sana. La propuesta es formar personas completas, no solo clérigos funcionales. Personas que se conozcan a sí mismas. Exacto. Que los futuros sacerdotes aprendan a conocerse, a gestionar sus emociones, sus carencias, sus fortalezas. La idea de fondo es que solo una persona humanamente integrada puede vivir de forma sana una vocación tan exigente como el celibato. Y estar al servicio de los demás sin instrumentalizarlos. Ahí está la clave. Y la segunda realidad dolorosa que se menciona es el abandono del ministerio por parte de muchos sacerdotes. Sí, y el enfoque es muy similar. Pide superar esa visión meramente jurídica o estadística de un sacerdote que ha colgado los hábitos. Invita a mirar con compasión la historia de esa persona, las crisis, la soledad, el agotamiento. Todo lo que puede haber llevado a esa decisión. Claro. Y de nuevo, la respuesta que se propone no es un mayor control, sino un mejor acompañamiento formativo a lo largo de toda la vida. Se trata de prevenir las crisis, de crear redes de apoyo para que nadie se sienta solo. Entiendo. La formación es un viaje personal que dura toda la vida. Pero me pregunto, ¿cómo se evita que ese viaje se convierta en un camino solitario? Porque esa soledad es precisamente uno de los grandes problemas del clero hoy en día. Has dado en el clavo. Esa es la transición natural que hace la propia carta. La respuesta a esa soledad es la fraternidad presbiteral. La fraternidad entre ellos. Eso es. Y se subraya que no es un extraopcional, un club de amigos. Es algo constitutivo. El texto dice que la fraternidad nace del propio sacramento del orden. Los sacerdotes son hermanos entre los hermanos y forman un único cuerpo, un presbiterio. Y advierte contra el individualismo, de forma muy dura. Hay una frase que resuena con una fuerza tremenda. Ningún pastor existe por sí solo. Suena a un ideal muy potente, pero en la práctica, con párrocos que a menudo llevan varias parroquias a la vez, dispersos geográficamente, ¿cómo se materializa esto? Esa es la pregunta del millón, y el Papa parece consciente de ella. Por eso, el documento baja a propuestas muy concretas para que la fraternidad no sea solo un sentimiento. Por ejemplo, Anima a promover formas de vida en común donde varios sacerdotes compartan casa y vida. Aborda sin tapujos la cuestión material. Habla de la necesidad de una equiparación económica para que no haya sacerdotes de primera y de segunda, según la riqueza de su parroquia. exacto, y menciona la importancia de crear sistemas de previsión para la enfermedad y la vejez. Es decir, un cuidado mutuo real, tangible, no solo espiritual, eso es. Se trata de que el cuidado de los hermanos, especialmente los mayores, los enfermos o los que pasan por una crisis, sea visto como parte central del ministerio, No como una carga. como una responsabilidad compartida. Y en este mismo espíritu de colaboración, la carta también dedica un espacio a valorar la figura de los diáconos permanentes, destacando su testimonio de servicio, sobre todo cuando lo viven integrados en su propia familia. Entonces tenemos una formación permanente e integral y una fraternidad que busca ser real y concreta. Si juntamos estas dos piezas, ¿cómo cambia esto el modo de operar de una diócesis en su día a día? Pues aquí es cuando aparece el concepto estrella del pontificado actual, la sinodalidad. Ahí quería llegar. Es el punto donde todo confluye. La carta argumenta que esta idea de una iglesia más de caminar juntos no es una moda o un invento reciente.
sostiene que el Vaticano II ya sembró estas semillas hace 60 años. ¿De qué manera? Al definir al sacerdote no solo en su relación vertical con el obispo, sino también en su relación horizontal con sus hermanos sacerdotes y, de forma crucial, con los fieles laicos. Pero esto de un liderazgo colegiado, como dice la carta, suena muy bien en el papel, pero ¿no choca frontalmente con una estructura eclesial que lleva siglos siendo muy jerárquica? ¿Es realista esperar que esto se implante de verdad? Esa es la tensión fundamental que el documento aborda. No niega la autoridad sacramental del sacerdote. Lo que advierte es contra la tentación de identificar esa autoridad con un poder que lo sitúe por encima del resto. ¿Pide superar el modelo de un liderazgo exclusivo? Explícitamente, el sacerdote no es el único actor en la comunidad. Su papel es más el de un director de orquesta. Él no toca todos los instrumentos, sino que ayuda a que cada uno, diáconos, religiosos, laicos, toque su parte en armonía. Me gusta esa imagen. La carta usa una expresión muy significativa. El sacerdote debe saber descubrir con el sentido de la fe los multiformes carismas de los seglares. O sea, que el liderazgo no consiste tanto en hacerlo todo, sino en hacer que se haga, en capacitar a otros. Esa es la idea central. Es un cambio de mentalidad profundo, pasar de un pastor que carga con toda la comunidad sobre sus hombros a un pastor que camina en medio de ella, escuchando, discerniendo y animando los dones de todos. Menos yo decido y más decidamos juntos. Exactamente. Y esto nos lleva directamente al propósito final de todo esto. A la misión. El para qué. Hay una imagen en la carta que me pareció brutal. Dice que quien busca su identidad solo mirándose a sí mismo, en su interior, quizás solo encuentre señales que dicen salida. Es una imagen demoledora, ¿verdad? La identidad sacerdotal, dice el texto, no se encuentra en la introspección narcisista, sino en la donación. Es una identidad para los demás. ¿Se es sacerdote para servir? Eso es. Ahora bien, siendo muy realista, la carta identifica dos grandes tentaciones modernas que pueden cortocircuitar esta misión. El activismo desenfrenado, por un lado, y la parálisis, por otro, ¿no? Justo. La primera tentación es el eficientismo, el sacerdote como un CEO de lo espiritual. Uf. Medir el éxito por el número de actividades, por la agenda llena, por los resultados visibles. Es la lógica de la empresa aplicada a la pastoral, donde lo que haces está por encima de lo que eres. Y esto lleva inevitablemente al agotamiento, al burnout. Y la tentación opuesta sería el quietismo. El repliegue derrotista. Es la actitud de quien ve la complejidad y la secularización del mundo, se asusta y decide atrincherarse en la sacristía. Y se conforma con mantener los mínimos. Exacto. Renuncia a evangelizar, a dialogar con la cultura y se conforma con los servicios para los que ya vienen. Es una pastoral de mera conservación, sin impulso misionero. ¿Y cuál es el antídoto que propone la carta para no caer en ninguno de esos dos extremos? La caridad pastoral, es decir, el amor del buen pastor. Ese es el principio que debe unificar y dar sentido a toda la vida y actividad del sacerdote. No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacerlas todas con ese amor. Y esto se aplica a todo. A todo. De hecho, añade que este principio debe guiar también algo tan actual y resbaladizo como el uso de los medios de comunicación y las redes sociales. Un tema muy pertinente, viendo el auge de sacerdotes con gran presencia mediática. Muy pertinente. La carta no condena estas herramientas, pero establece un criterio muy claro. Están al servicio del Evangelio o al servicio del ego. Y cita a San Pablo: todo me está permitido, pero no todo es conveniente. El objetivo no puede ser la autopromoción. Nunca. La frase final de este apartado es tajante. El sacerdote debe desaparecer para que permanezca Cristo. Pues, recapitulando, está claro que esta carta es mucho más que un recordatorio de un aniversario. Es una hoja de ruta que conecta el legado del concilio con los desafíos más urgentes de hoy. La crisis de abusos, la soledad, el clericalismo. Y la necesidad de un estilo más colaborativo y misionero. Totalmente. Dibuja un sacerdocio que es, ante todo, relacional. Con 3 ejes, diría yo. A ver, la relación con Cristo como fundamento, la relación de fraternidad real con los otros sacerdotes como soporte vital y la relación de servicio con toda la comunidad. Exacto.
Y la idea que lo vertebra todo es esa redefinición de la fidelidad, no como un ancla que te fija al pasado, sino como una brújula que, recordando el norte, te permite navegar y generar un futuro nuevo. Y para terminar, como siempre, una idea para la reflexión. La carta afirma que la misión de la comunidad cristiana, guiada por sus pastores, es evangelizar todas las dimensiones de la sociedad, y nombra explícitamente la cultura, la economía y la política. Para que todo sea recapitulado en Cristo. Exacto. Lo que nos deja sobre la mesa una pregunta importante, y no solo para los sacerdotes. En un mundo que a menudo quiere relegar la fe a lo privado, ¿qué significa realmente que una comunidad cristiana ilumine con los valores del Evangelio las esferas públicas, económicas y políticas? ¿Caer en la imposición, el partidismo o la búsqueda de poder? Esa es la gran pregunta. En definitiva, ¿cómo se sirve a la sociedad desde la fe en el siglo XXI?